pocos días vienen las elecciones norteamericanas y muchísimos hispanos que son ciudadanos van a votar, van a tener que votar en sus propios estados, van a tener que votar por las elecciones presidenciales, pero también por el Senado, por el Congreso, por las autoridades locales de su propio estado y también por varios puntos que se ponen en el referéndum. En cada estado se incluyen algunos temas. Por ejemplo, nosotros estamos viendo el estado de Colorado, donde yo resido, que se está presentando en la balota un referéndum para aprobar el suicidio asistido. En otros estados, en California, por ejemplo, se está presentando un punto para el referéndum para legalizar la marihuana en consumo recreacional, no médico, sino simplemente como droga, efectivamente. Yo no voto en Estados Unidos porque soy residente legal, pero no soy ciudadano. Y la votación es para los ciudadanos. Pero muchos me han preguntado cuáles deberían ser los criterios para votar. Y los criterios para votar en Estados Unidos son exactamente los mismos que se aplican en cualquier otro lugar donde se vota, con una particularidad. Y es que en Estados Unidos el sistema democrático está hecho para que existan dos partidos y solamente dos partidos puedan ser los ganadores eventuales de la elección. Existen otros candidatos, pocas personas saben que hay una candidata ecologista, una mujer, y que existe un candidato libertario, pero el sistema electoral norteamericano es muy complejo, no viene al caso describirlo ahora, pero no se cuentan los puntos para ser elegido presidente en base a voto directo o voto popular, es decir, una persona, un voto, sino a través de un sistema complicado que se conoce como el sistema de colegios electorales, es decir, cuántos colegios electorales de cada estado termina recibiendo un candidato. De tal manera que en la práctica puede suceder que un candidato a la presidencia en los Estados Unidos pierda el voto popular y gane los colegios electorales y sea elegido presidente. De hecho, una situación como esta sucedió cuando el presidente George W. Bush le ganó a Albert Gore después de los dos periodos presidenciales del presidente Clinton, para que tengan una idea de que no estamos hablando de una situación hipotética. El sistema pues es muy complejo y al final del día obliga a elegir entre un candidato y otro, o si es que uno en conciencia siente que no debe votar por ninguno, votar en blanco. Pero no es como en otros países donde tenemos más opciones y en consecuencia tenemos las posibilidades de escoger aquellos candidatos que tienen un programa de gobierno más idéntico a los valores cristianos que nosotros realizamos. ¿Cuáles son estos principios básicos que hay que tener en cuenta al momento de votar? En primer lugar, el recordar que el voto es un acto moral. Esto siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Yo puedo escoger en la mañana tomar un jugo de frutas o comer cereales en el desayuno, ¿no? Ese no es un acto moral, no importa qué cosa haga, da lo mismo, simplemente escojo entre una cosa y otra, ¿no? O puedo escoger comer un determinado platillo con una salsa o sin esa salsa. Eso tampoco es una decisión de carácter moral. Y durante la vida decimos, hoy en día voy a tomar transporte público o voy a ir conduciendo mi propio vehículo. No, son decisiones que no necesariamente tienen un impacto moral. Elegir sí, y en consecuencia es una decisión que significa que va a tenerse en cuenta el día que nosotros seamos juzgados ante Dios. Y por eso es que es una decisión que tiene que ser una decisión bien tomada. Y la guía fundamental para orientarnos sobre el tema de la votación es el principio fundamental de defensa de la vida, ¿no? No existen muchísimos temas que están involucrados en una campaña presidencial.
Un partido, el Partido Republicano, otro partido, el Partido Demócrata, son los dos únicos partidos que tienen opciones de ganar. Y sus dos candidatos, respectivamente Donald Trump y Hillary Clinton, son los únicos que pueden resultar presidente de los Estados Unidos. Hay candidatos llamados inscritos o write-in en algunos estados, pero son candidatos de protesta, no van a ganar suficientes colegios electorales como para ganar la presidencia, ¿no? Y tenemos que estos dos partidos tienen distintas propuestas frente a los problemas de injusticia racial en los Estados Unidos, sobre la educación, la economía, la inmigración, las políticas de salud, ¿no? Y en todos estos ámbitos los católicos podemos tener diferencias sobre cómo resolver estos temas, ¿no? Y acá los católicos podemos honestamente tener diferentes aproximaciones sobre la economía. Por ejemplo, si se deben cobrar más impuestos para que los impuestos ayuden a que el Estado tenga más recursos y el Estado los utilice para hacer obras de bien. O quienes piensan que se debe bajar los impuestos para que las empresas tengan más ingresos y puedan contratar más personas y dar más trabajo y hacer que más gente gane dinero y más gente sea la que contribuya. En consecuencia, menos impuestos, pero más personas pagando impuestos, ¿no? Existen diferencias sobre la política de salud, si mantener la actual política de salud del presidente Obama, haciéndole las mejoras necesarias para que las primas que hay que pagar bajen o se mantengan en el mismo nivel en vez de ir subiendo como han venido subiendo, o si es que hay que rechazar completamente todo el programa de salud del presidente Obama y reemplazarlo por uno nuevo. En todos estos temas los católicos podemos discrepar, pero hay un tema que está en la base de todos, que es el tema de la defensa de la vida del no nacido y del derecho a la vida en todo el arco de su existencia, desde la concepción hasta la muerte natural. Desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay ningún derecho que se pueda aplicar sobre un muerto. Los derechos se aplican sobre seres vivos. ¿Y esto qué cosa implica? Implica que el primer derecho que está en la base de todos los demás es el derecho a la vida. Y los católicos podemos discrepar sobre cómo se resuelven determinados problemas de injusticia social, de inmigración, de ingreso económico, de pago de impuestos, de políticas de transporte, de lo que sea. Podemos discrepar sobre esos temas. Pero en lo que no podemos discrepar y no podemos negociar, los temas que son no negociables, son los temas que están en este arco que van en la defensa de toda la vida, ¿no? Y no podemos decir defensa de la vida reducida solamente a los que ya han nacido hasta los que se encuentran bien de salud, descartando a los que se encuentran en el vientre materno o descartando a quienes se encuentran enfermos o con enfermedades serias, con enfermedades terminales. Y en este tema es donde nosotros no podemos discrepar y tenemos que tener en cuenta cuáles son las claras políticas de salud. Entonces, es verdad que en estas elecciones la decisión para muchos católicos ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano tiene la plataforma más cercana al tema de defensa de la vida de un católico. Sin embargo, el candidato es un candidato que en términos de vida personal, con su tercer matrimonio, con el trato vulgar hecho evidente a las mujeres, por un lado, y por otro lado, el tener a una candidata a la presidencia con serias dudas sobre la corrupción de sus decisiones políticas para beneficiarse económicamente a través de la Fundación Clinton, tenemos simplemente una competencia de personas que son absolutamente poco atractivas como candidatas. Y en consecuencia, cualquier votante, yo me encuentro en esa situación sin ser votante, pero me pongo en la situación de un votante y diría,
Qué duro tener que votar a favor de alguien cuando en realidad lo que estaría haciendo muy probablemente es votar más en contra de alguien que a favor de alguien. Pero votar en contra de alguien también es una opción moral válida. Lo importante que hay que entender es que estas opciones de votación tienen que estar guiadas por aquello que es innegociable. Existen muchos temas negociables donde los católicos, como digo, podemos discrepar. Hay católicos que son mucho más partidarios a la participación y el papel del Estado en la vida de la sociedad y otros que son mucho más partidarios de la iniciativa privada y de la iniciativa de los individuos en la organización de la sociedad. La Iglesia deja el campo abierto para esas discrepancias y nosotros vemos que en la doctrina social de la Iglesia se habla mucho de la solidaridad y de la subsidiariedad, de dos principios fundamentales que tienen que existir, pero que se pueden dar en distintos sistemas y modelos económicos. Sobre eso, una vez más, los católicos pueden discrepar, y existen católicos brillantes en ambos lados del debate sobre el papel del Estado. Pero una vez más, la opción por la vida es una opción que los dos partidos no representan idénticamente. Y nosotros podemos decir lo que querramos decir sobre ambos candidatos, podemos tener una lista perfecta de defectos, vicios y argumentos descalificatorios para uno o para otro o para ambos candidatos, pero nuestra elección tiene que ser una elección por la defensa de la vida. Y una elección por la defensa de la vida tiene que ser una elección bien informada. Porque hermanos, especialmente los hermanos hispanos que votan en Estados Unidos saben que en la balota electoral es prácticamente como un libro, porque tenemos que votar obviamente por el presidente de los Estados Unidos. Y esa votación tiene que ser una votación inspirada por el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural como primer criterio. No digo el único, pero sí es el primero, como primer criterio. En segundo lugar, tenemos que votar por senadores y diputados, y es el mismo criterio que tenemos que aplicar si es que estamos votando por alguien pro vida o estamos votando por alguien pro aborto. Hay estados, por ejemplo, donde la competencia es muy pegada por el control del Senado y hay católicos pro vida compitiendo con personas pro aborto. El católico tiene que votar por la vida, independientemente del partido que sea la persona que se está presentando. Porque en muchos lugares existen, por ejemplo en Illinois, representantes que son del Partido Demócrata y que son pro vida, ¿no? Entonces hay que elegir a los que defienden la vida y coinciden con nuestros propios principios. Pero también el católico tiene que saber que tiene que votar por enmiendas, por nuevas leyes de aplicación estatal. En el caso de Colorado, como estaba explicando, el suicidio asistido por el que hay que votar en contra. En California, donde están votando a favor de la marihuana recreacional, lo que hay que votar en contra porque sabemos el daño que hace a la vida de las personas. Lo importante es que nosotros tomemos en serio la obligación de proteger la vida humana y especialmente la vida de los más inocentes y vulnerables. Quien deja de hacer esto cuando está en condición de protegerla con su voto, comete un serio pecado de omisión. Cuando yo puedo votar de tal manera que defienda la vida y no lo hago, estoy cometiendo un pecado de omisión. Un pecado que no debemos cometer en estas elecciones, ni en los Estados Unidos, ni en ningún lugar donde como católicos tengamos que votar. Que tengas un buen día.